Padre, levante su mano. Padre, te damos gracias una vez más por tu infinita bondad. Como decía el rey David, hubiera yo desmayado si no supiera que voy a ver a Dios actuar en la tierra de los vivientes. Padre, permite que esta palabra que has puesto en mi corazón sea una palabra que traiga edificación, revelación, sea entendida correctamente. Y que a cada uno, desde los pastores, líderes, adoradores y pueblos, puedan entender cuál es la posición a la cual Dios nos ha llamado. Y que puedan ver la visibilidad, como pasaba con el hijo pródigo, que teniendo todo, él pensaba que no tenía derecho. Así hay mucha gente que cree que el evangelio es solamente salvación y vida eterna. No, el evangelio del reino es poder y no consiste ni en comida ni en bebida. Permite que esta palabra es para gente madura, a lo cual tú estás acudiendo para crecer espiritualmente, para ser líderes, para ser futuros pastores, futuros adoradores, futuros servidores. Que tú saques a la gente de la silla y las pongas a trabajar. Y aquellos que andan así como que titubeando, que si me voy, me quedo, me largo, me subo, me muero, que tú sepas hablarle y puedan posicionarse en lo que tú quieres. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Nosotros vamos a estar hoy hablando, puede sentarse, en el libro de Romanos capítulo 11. A partir del verso 11, dice: ahora pregunto, dice Pablo, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión, ha venido la salvación a los gentiles, para que Israel sienta celo. Verso 12. Pero si su transgresión ha enriquecido el mundo, es decir, su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Otro versículo, verso 17, sé que yo les entregué un orden, pero verso 17 al 19, voy a leer la versión internacional. Ahora bien, en verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas, y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo, y sin embargo no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten cuenta que no eres tú quien nutre la raíz, sino que la raíz es la que te nutre a ti. Pero sé que va a ser un poco profundo, pero esto le hablo a los pastores primeramente, a los adoradores, servidores, a gente que tiene años con nosotros, que lo que hacen es sentarse en la silla y lamentarse. El apóstol Pablo está hablando de algo poderoso y profundo. ¿Sabe? Él está utilizando un ejemplo que es el injerto. El injerto es una técnica milenaria. De hecho, desde que la agricultura está desde el libro de Génesis, cuando Dios plantó el huerto y le dio capacidades al hombre de ser agricultor. El injerto es una técnica donde dos plantas del mismo género o la misma naturaleza, se corta una que es de mejor calidad, se hace un corte y se coloca el tallo que queremos sea definitivamente el del mejor fruto. ¿Qué hace el injerto? Permite que lo que vas a colocar en el tronco reciba todos los nutrientes del tronco y la raíz. Y esto permite que lo que usted está injertando por causa de la raíz y el tronco pueda tener mayor resistencia, y que las características del tronco, que es lo que te produce el fruto, aumente
aumenta el fruto en lo que estamos injertando. Amén. Y eso se practicaba mucho con el olivo. Porque si el olivo no producía mucho aceite, se cortaba y se buscaba una rama silvestre de olivo silvestre y se colocaba para que entonces el tronco, que es olivo original, pueda hacer que el olivo silvestre produzca mejor fruto. Entonces, el apóstol Pablo nos está hablando de cómo los judíos, siendo la raíz, el olivo original, el olivo verdadero, por su mala cabeza, por su mal pensamiento y su desobediencia, fueron cortados del propósito de Dios. Y Dios tuvo que levantar e injertar en ese tronco que es Israel y las promesas en Abraham, la iglesia durante 2000 años. Dios nos está diciendo, Pablo nos está diciendo, nos está haciendo una representación de la acción de injertar una rama en un tronco utilizando a Israel como el olivo natural. Porque en él están las promesas como pueblos de Dios. En Abraham están las promesas hechas a Israel y su descendencia. A veces como cristianos pensamos que venir a una iglesia es venir los domingos un ratito, a ver que el pastor trae algo de bueno, o a ver si el pastor tira gente contra la pared, o nos pone a caminar con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Israel, el pueblo de Dios con un pacto. Porque cuando Israel no existía, había un hombre que era estéril y una mujer estéril que era Abraham y Sara. Pero Dios le dio a este hombre una palabra y él la creyó. Pablo está diciendo, si algunas ramas fueron desgajadas, ¿sabe qué es desgajar? Arrancar. Porque no producen. Porque cuando tú no produces en el reino, hay que arrancarte. Porque no sirves. Es un proceso necesario para que el tronco produzca lo que es su naturaleza, producir vino, vid frondosa o olivos frondosos. Pero si algunas ramas fueron desgajadas y tú siendo un olivo silvestre has sido injertado en lugar de ella, ¿cuánta gente ha venido en los ministerios? Se les ha llamado al ministerio. Se les ha llamado a formar parte de este ministerio como pastores, como líderes, como adoradores, como Grey. Y no han entendido cuál es su posición dentro de ese tronco, de ese ministerio, Padre. Entonces, cuando yo como pastor no funciono, yo debo ser arrancado. Porque no sirve para nada. Como líder, si no estás allí y no sirve, debe ser arrancado. Porque en tu lugar debe ser colocado otro. Debe ser injertado. En el lugar donde tú estabas, debe ser injertado otro. Que aunque es silvestre, aunque no era de la iglesia, no era del ministerio, a lo mejor era hasta brujo, a lo mejor era de otra iglesia, pero vino con un corazón cambiado. Entonces, en lugar el fruticultor corta y prepara para insertar una rama que aunque era silvestre, no era de este ministerio, no era hijo de este ministerio, ahora va a producir el fruto que la otra rama no quiso producir. Pero ser claro. El apóstol Pablo utiliza la analogía del injerto para referirse a cómo Dios tuvo que desgajar, sacar a Israel de su posición dentro del pacto eterno, porque eran cabezones, nunca le quisieron hacer caso a Dios.
Entonces, tuvo que injertar en ese tronco que era Israel a la iglesia. Tuvo que injertar a los gentiles que no teníamos derecho y menos nos parecíamos en algo a Israel. Porque para hacer un injerto es necesario que yo tenga la misma naturaleza del árbol donde yo voy a ser injertado. Y nosotros no tenemos ni siquiera un parecido con los judíos. Por eso Pablo nos llama ramas silvestres, que no tendríamos ninguna oportunidad de formar parte de la gran familia de Dios, ni de las promesas de Abraham, ni de sus descendientes. Porque somos raíz, somos ramas silvestres. Porque el pacto fue con los padres Abraham, Isaac y Jacob. El pacto fue con un hombre de fe que le creyó a Dios. Porque si yo soy un hombre de fe, mis pastores tienen que ser hombres de fe, mis adoradores son hombres de fe, mis líderes hombres de fe, mis ujieres hombres de fe. Porque cuando tú le crees una palabra a Dios, si tú entiendes por qué fuiste colocado en esa posición, entonces sabes que debe dar fruto, porque te van a cortar. Y cortar es una cosa, pero arrancar así del cuajo, vamos, eso es doloroso. Porque si tú fuiste llamado a dar fruto y no lo das, hay que arrancarte del árbol principal. Porque el árbol sigue siendo fructífero, pero las ramas no. ¿Me hago entender, señores? Los gentiles, que aún no siendo descendientes naturales de Abraham, tenían ahora la posibilidad de ser herederos de la herencia prometida a la familia de hombre de fe, Abraham. Y ahora lo importante de todos, los gentiles, es que todos los gentiles, mire, y gentiles es todos que no son judíos. Ahí puede, mire, brujos, ladrones, asesinos, lo que usted quiera. Lo importante es que se arrepientan para entrar en el pacto, porque es por fe. Todos pueden ser parte de la Israel espiritual. Pero es imprescindible, escúcheme bien, ser injertados. Eso se hace cuando usted predica el evangelio, cuando usted aceptó el evangelio, usted pasó a ser gentil. Aunque si no eres judío, eres un redimido. Y por ser redimido, fuiste injertado en el árbol que es Jesucristo. A través de Jesús, el tronco. Ahora, según Gálatas capítulo 6, versos 15 al 16. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, a la que todos anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea ellos, Israel y Dios. Pablo está diciendo algo importante. Que aunque nosotros, hermanos, los que no somos judíos, los que no nacimos del linaje judío, no teniendo esa genealogía, fuimos llamados gentiles, llamados para formar parte del pueblo de Dios en Cristo Jesús, y es lo que hoy se llama iglesia. Y eso bíblicamente se nos compara como la rama injertada. Porque cuando yo como rama injertada no tenía comunicación ni alimentación con nada, me iba a secar. Me iba a secar en lo natural y en lo espiritual. Pero cuando Dios me toma de la mano, es cuando me predican y yo creo. Ahí Dios me injerta para darme una nueva vida y dármela en abundancia. Allí viene una conexión con el tronco, con el Israel espiritual, que a final de cuentas es el que está en la escritura. Ahora, al ser conectado por el injerto, aunque yo sea silvestre, como el tronco es genuino, es del olivo genuino, todo el potencial que viene de la savia me nutre. Y entonces mi naturaleza, aunque era silvestre, cambia. ¿Por qué? Lo que fluye del trono cambia mi naturaleza. Yo espero no ser muy profundo para ustedes hoy, pero yo creo que esta es una iglesia madura ya.
Entonces muchos de los problemas que tenemos de producción, de crecimiento, lo tenemos allí. Porque tenemos unas cuantas ramas que habrá que cortarlas para injertar unas nuevas, para ver si esto cambia. Pablo nos está diciendo en el libro de Romanos toda una historia. Fíjense, en el verso 13 dice: me dirijo ahora a ustedes los gentiles, como un apóstol que soy de ustedes, y le hago honor a mi ministerio. Yo lo estoy hablando como apóstol. Cuando Dios me llamó al ministerio, no me dijo: prepárame creyentes, prepárame hermanitos o hermanitas. No, fórmame y equípame. Ese es el ministerio apostólico que Dios me da. Por eso cuando trato de enseñar que todos tienen que ir a estudiar, a capacitarse en escuelas de capacitación ministerial, poca gente viene. Nadie quiere ir. Ni que fuera gratis. Entonces yo fui llamado a formar y equipar creyentes que no saben mucho. La vena que está en mí es una vena de apóstol, porque lo que fluye en mí es equipar, es la savia de equipar. Que si usted tiene un don, tengo la capacidad de por la unción y la gracia, extenderlo y hacerlo crecer para llegar a ser un apóstol, para llegar a ser un pastor de Efesios 4:11 de este tiempo. A mí Dios no me dio una unción para gente titubeante, que si el ministerio me sirve o no me sirve. Yo creo que cada uno tiene que enfocarse en su ministerio. Le quedan dos: o sirves o te mueres, porque aquí tiene que ser así. Este es el tiempo, hermano, en que Dios va a empezar a desgajar de ministerios a gente que no quiere servir para nada, es inútil. Y al ser inútil en tu ministerio, eres arrancado, echado al fuego, y otro ocupa tu lugar. Yo decía: Señor, ¿cómo enseño esto? Porque no es fácil. Ahora, ¿cuándo comienza la inserción de las ramas? Primero hay que cortar lo que no sirve. Hay gente que tiene años en el evangelio, años que me conocen a mí, años, y siguen siendo las mismas ramitas enanitas. Así, que no crecen, no echan flor, nada. Pasan años. Jesús vino primero a la casa de Israel, mas no lo recibieron. Uno va primero a la casa. Uno va primero a lo que Dios te dio, al ministerio, donde está la gente que Dios te entregó. Gente que tiene contigo años. Pero parece que allí, entonces, cuando tu ministerio no es bien recibido, la unción y la gracia no es reconocida. Pero ahí nos está diciendo el Señor. Él vino entonces y dio la oportunidad. Como no le recibieron, le dio oportunidad a otro pueblo, los gentiles, a otro tipo de gente que saben apreciar la unción y la gracia que Dios te entregó. Porque tienen que venir ¿a dónde? A la iglesia, al tronco natural, al ministerio apostólico. Cuando Dios me llamó, no me llamó a montar una iglesia, sino un ministerio apostólico. Por lo tanto, tienen que ser ramas productivas, porque yo soy José y los José somos ramas productivas. Y cuando Dios me llamó a mí, me lo dijo muy claro. Yo le creía eso. Cuando yo unjo un pastor, tiene que creer lo que yo como apóstol le estoy soltando. Si usted no lo cree, entonces, hermano, tenemos un tremendo problema. Cuando yo no creo en lo que el hombre de Dios me ha dicho. Y cuando fui llamado, no titubeé hasta el día de hoy y sigo creyendo a Dios. Soy el tronco. Soy un tronco apostólico de este tiempo. Lo que se injerta aquí en este ministerio tiene que producir. Porque si no, lo vamos a cortar, desgajar. ¿Sabe que los profetas son terribles? Usted no quiere, el profeta suelta una palabra y usted se va así. Se va de esta tierra. Ahora,
Verso 17. Ahora bien, en verdad, en algunas de las ramas han sido desgajadas. Algunas ramas. No fueron todas las ramas, fueron algunas. Las que no producían. La que el que cuidaba el árbol decía, esta no me sirve. ¿Por qué cuando Jesús vino a la higuera, se supone que en la higuera había algo de comer y no consiguió nada? El hombre estaba trabajando en la higuera, pero la higuera no producía. ¿Y qué le dijo el Señor? Córtala. Le dijo, no, Señor, dame un año más. Aquí me ha dado más de un año, varios años. Hay que cortar. Ahora hay que cortar. Para ver si el ministerio crece. A ver si la grey crece. Los ministerios crecen. Ya está bueno ya de ver en la higuera pura hoja. Yo no puedo dejar pasar 12 años perdidos luchando con gente con sus problemas y siguen igual con el mismo problema. ¿No? Dios ha comenzado a hacer una restauración tan poderosa que estuve en estos días en ese lugar donde estuve. Y después les voy a contar. Todo comenzó cuando quebré una vara. Y no regresé con la vara. Regresé con un cetro de autoridad. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando a este tiempo a avanzar. No es por dinero que una iglesia avanza. No, no. Para evangelizar usted no necesita dinero. Usted lo que necesita es fe y creer. Tu posición como rama injertada, ¿dónde? En un tronco. ¿Sabe? Y algo que dice Pablo, ustedes los gentiles no pueden menospreciar a los judíos. No, es que los judíos no han creído más. Los judíos se los llevó el holocausto, qué sé yo. No. Cuidado, gentiles, no se metan con los judíos. Que aunque haya sido desgajada, ya han pasado 2000 años. La promesa de Dios es restaurar y volver a colocar en su lugar en el olivo correcto. Porque ya las ramas silvestres cumplieron su función, pero el tronco sigue siendo Israel. Y dice Pablo que si Dios no perdonó a las ramas naturales, o sea, a los hebreos, te va a perdonar a ti que eres un gentil. Más cuando nosotros tenemos una revelación que no tienen los hebreos, que no es el Mesías, sino a Jesucristo, que antes de irse a la tierra estableció Efesios 4:11, que nos dio en la mano para trabajar 5 ministerios, el que usted escoja, o en el cual ustedes lo dejaron allí de fruto. ¿Usted cree que a mí me para la falta de dinero? No. Porque yo aprendí a ser empresario. Una empresa no da fruto, no rinde así de la noche a la mañana. Tiene que ser bien administrada. Algo importante dentro de las empresas es el tiempo que se gasta en entregar un pedido, un envío o lo que yo he contratado. Bien, a mí un día yo le decía a la gente, usted puede ganar, yo tenía muchos empleados, y entonces yo le decía a la gente, después que pautábamos el negocio, el precio, yo le decía, usted se puede ganar ese dinero, te lo ganas en un mes, te lo ganas en una semana, es el mismo dinero. Si te tardas un mes o te tardas una semana, es lo mismo que vas a cobrar. Ahora está diciendo Romanos 11, 16, 18, si las primicias son santas, también la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las mismas ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo un olivo silvestre has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas y te jactes contra lo que no sustenta. Porque tú no sustentas la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Hermanos, muchas veces Dios tiene que sacar gente de los ministerios por muchas cosas. Porque el tiempo que una rama está colocada se está consumiendo la savia, consumiéndose los recursos, pero no produce nada.
Pablo está diciendo que tanto judíos como gentiles, o sea, nosotros que no somos judíos, participamos de los beneficios de la savia del tronco. Y lo vamos a ver luego en la escritura, de cómo judíos y gentiles van a disfrutar de los beneficios de pertenecer al tronco. El injerto permite que ramas silvestres de la misma especie sean colocadas allí para que el vigor del árbol, todo ese potencial sea extendido y cambie la naturaleza a través del injerto de lo que es ser silvestre. Cuando usted llega a un ministerio apostólico, usted no sabe mucho del ministerio apostólico. Pero que no, una cosa es la iglesia del Señor, que es una sola. Otra cosa es ser una iglesia pentecostal o una iglesia evangélica. Dios me llamó a mí a fundar un ministerio apostólico y profético. Y puso una unción de constructor en mí, perito, arquitecto. Por eso yo a veces le hago presión a todo el mundo. Porque ustedes se quejan de mí, pero usted tiene que ver gente que yo conocí. Que yo, como decimos los venezolanos, soy niño de pecho en cuanto a lo que es la presión. Porque la presión es que usted tiene que producir como pastor, como adorador, como líder, como sea. Entonces, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas. Por eso cuando vemos hoy que Israel, el reino del norte, desapareció y solamente quedó el reino del sur, el remanente del reino, que es lo que conocemos hoy como judíos. ¿Qué tuvo que hacer Dios? En la segunda parte del siglo pasado, permitir que las ramas fueran cortadas. ¿Cuántas? Se dice que más de 6,5 millones fueron cortados para que entonces la higuera pudiera florecer. ¡Aló! Agarre esa. Miren lo que tuvo que permitir Dios, porque la higuera no florecía. Tuvo que esperar que llegara el año 1900 para quitar el poder del imperio otomano, quitar el poder del imperio griego en inglés, y entonces tener una legalidad con un pueblo llamado judío. Pero entonces era necesario podar, cortar, y más de 6,5 millones fueron aniquilados. Para que la higuera pudiera florecer, había que injertar la higuera silvestre. En el mismo tronco, escúcheme bien. Porque hubo un tiempo que por más de 2,000 años el pueblo hebreo fue cortado para que 2,000 años la iglesia pudiese crecer. Llegado el momento de la iglesia debe ser quitada, pero ahora, hace 73 años, hubo una poda, se injertó entonces. Los que estaban por fuera, que habían estado cortados, fueron injertados nuevamente en el tronco llamado Israel, y floreció la higuera. Y esa higuera anuncia el regreso de Jesucristo. ¡Aló! Gracias por el amén, gracias por el... Oye, Señor, me voy en el rato. Esto es para gente que estudia Biblia, para gente que necesita ver una Biblia, leer una Biblia. Porque el rapto viene, señores. Si usted no sabe lo que es el rapto, usted se queda aquí y se le va a ver la cara al diablo, al anticristo. Y se han cumplido 73 años de 80. Israel, la higuera floreció cuando, después de esa poda, la higuera floreció hace 73 años.
Y dice la escritura que no pasará esa generación que vio esto sin que Cristo venga de vuelta. Aló, oye, gracias por el amén. Hermano, usted no se quiere ir en el rapto. Usted se quiere quedar aquí para ver la cara del anticristo. Esto es para gente madura. Yo les insto a que se compre su Biblia. Cuando Dios me dio este tema hace como la semana pasada, antepasada, Señor, ¿cómo es eso? Cuando hablábamos la semana pasada de la tercera copa de la redención. Ahora, la parte más importante del árbol es la raíz. Pues es el sustento nutritivo y soporte vital para las ramas. Y esto nos permite ver la aplicación de la figura del injerto de las ramas silvestres en el árbol doméstico, Israel, donde sus raíces y troncos, ramas, retoños y frutos simbolizan al pueblo elegido de Dios, lo cual ningún pueblo sobre la tierra tiene ese título. Y por ser injertados, nosotros los gentiles, que no éramos judíos, ahora podemos disfrutar de todos los nutrientes que provienen de la raíz. Cuando yo leo Efesios, yo leo Gálatas, wow, veo Romanos, wow, tengo derecho por la fe a todos los beneficios de los pactos hechos a Isaac, Abraham y Jacob. Entonces, hermanos, si a Abraham le hicieron promesas, a mí me hicieron promesas. A mí Dios me ha hecho promesas a lo largo de estos años. O sea que ustedes, los pastores, son las primeras ramas. Pero están los nuevos ministerios que están esperando su momento para ser injertados. ¿Dónde? En este tronco. Y si ustedes no se apuran, tendremos que sacar algunos así. Porque esa generación de nuevos pastores necesita ser injertados en el ministerio apostólico, en el ministerio pastoral. Ya no como creyentes, sino como ramas. Aleluya. No, es que yo no, mire que yo no puedo. No, mano. Mire, Judas eran 12 ramas con Jesús. Vamos a utilizar una alegoría. Y él fue la única rama que no quiso estar con Jesús. ¿Y qué le pasó? Fue cortado. Se acabó el ministerio. Cuando Dios le dijo, aparte de Bernabé a Saulo, ¿qué dijo Bernabé? Oye, no puedo estar con Pablo. Vino Silas. Aló. ¿Cuántos pastores han pasado por aquí y hoy no están y van a ser desgajados? Gente incorrecta. No lo voy a hacer en público, por supuesto. Pero cuando quebré aquella vara seca que me dieron, rompí el legado de una generación. Por eso cuando Dios me lleva a este lugar, y soy el único que estoy capaz de agarrar un micrófono, porque un poco de apóstoles ahí, ninguno quería hacer nada. Yo me paré. A mí yo no ando con ese cuento. Le agarré al apóstol principal. Le agarré al padre, al abuelo, que llaman el abuelo. A mí me pusieron una foto y aparezco como el abuelo. Sí, pero es la primera foto y después usted la rueda y ya yo no soy el abuelo. Y yo agarré mi micrófono y empecé a hablarles a la gente allí, a los apóstoles que estaban allí. Por eso cuando ayer estábamos finalizando, el apóstol me decía, apóstol tal cosa, apóstol tal cosa, apóstol tal cosa. Porque ¿sabe qué? Alguien se paró. Y yo le decía, hace 40 años. O sea, cuando él hablaba, decía, es tiempo que los leones viejos enseñemos a los leones nuevos a rugir, porque le va a crecer la melena. Le va a crecer la melena, porque aunque son chiquitos, son leones. Dios nos ha levantado un ministerio apostólico que hemos pagado el precio durante más de 20 años para preparar el nuevo equipo apostólico para este tiempo. No para los locales, sino para ir más allá de donde yo he podido ir. ¿Sabe? Águila no come pollito.
Pero pollito no alimenta águila, ni águila come maíz, águila come pollito. Ahorita estoy enseñando sobre la semilla. He vuelto otra vez a enseñar semilla. Estoy todos los jueves en el discipulado. Semilla. Cuando se acabe la semilla, voy con el discipulado de las águilas. Y Jesús preparó águila. Águila prepara águila. Y yo no soy un avechucho ni un pajarito, soy águila. Porque me ha tocado pelear. Por eso cuando David venía un oso o un león y le agarraba la presa que hacía David, era un niño pequeño, pero decía, esas son las ovejas de mi padre, yo las voy a pelear. No, mano, dame mis ovejas de mi papá. Si así fueran mis pastores, mis líderes acá que pelearan por las ovejas que Dios me da, tendríamos un avivamiento. Porque sabe, el avivamiento viene del cielo, del corazón de Dios. Yo lo que hago es extenderlo. Y en mi corazón está el avivamiento. Le digo, Dios me ha reservado, allá decía el apóstol, Dios nos ha reservado un grupo para este tiempo, para ver el avivamiento, para provocar el avivamiento. Yo quiero estar ahí. No sé cómo. Tal vez también el avivamiento con la gente que yo prepare. Tal vez. Pero yo quiero verlo. Entonces Dios tiene preparadas ramas. Es lo que tiene que tomar la rama, cortar y clavar. Para que eso que no servía, ahora sirva. Aquello que tuvo latente un ministerio apostólico, un ministerio profético, un evangelista, lo que sea. Es lo que hace quitar. Si este era el evangelista, no sirve, quito este y pongo este. Tú vas a hacer, estás metido en el lugar del evangelista. Tú vas a fluir como evangelista. Y ahí vas a fluir el fruto. Mi esposa y yo no tenemos amigos. Nosotros perdimos todos los amigos el día que nos ungieron. Si usted no quiere caminar por el reino, métase con el reino. ¿Sabe que el evangelio de buenas nuevas es una cosa y el evangelio del reino es otra cosa? Ahora, si la parte más importante es la raíz, porque ahí está el sustento nutritivo, podemos ver entonces que las ramas silvestres, o sea, gente gentil, llamados a ministerios, a apostolados, a fundar iglesias, como fui yo. Que en su día yo era una rama silvestre, hasta que un día Dios cortó a uno, porque ya me colocó otro a mí. Tal vez eran ministerios viejos, que ya había muerto el pastor, había muerto alguien, y Dios me llamó a mí y quitó la hoja vieja y me clavó a mí. Tengo tantos años clavado allí para producir frutos. Fui llamado a producir frutos, que de repente en esa generación esa rama no dio. Los titubeos que a veces tiene la gente, si soy o no soy, si soy salvo o no soy salvo, que si Dios me llamó al ministerio, si Dios me habló o no me habló. Ahora, fíjese, quiero llevarles a un ejemplo clásico de lo que es un injerto espiritual de alguien gentil en el pueblo hebreo. Vaya conmigo al libro de Ruth, capítulo 1, versos 16 al 18. Ruth es el clásico ejemplo de lo que puede hacer Dios con una vara silvestre. Una vara que a la luz de mucha gente, de la óptica israelí, no valía nada. Ruth era una moabita. Moab, para el que no entienda, Moab y Amón fueron el resultado de un incesto. Cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, estas muchachas, las madres, o sea, las hijas de Lot, al no haber más hombres, hicieron un acto de incesto con su padre, saliendo embarazadas de Amón y de dos hijos, Amón y Moab. Pero Dios redime a Moab, pero no a Amón. Entonces los amonitas son terribles, hermanos. Terribles, idólatras. Pero ella andaba con una mujer de fe, una mujer israelita, que durante muchísimos años aquella mujer fue como una madre para Moab, la moabita Ruth. Cuando se le mueren los hijos, ya no hay esperanza de casarse. Le dice Noemí, oye, le llama a sus hijas, las que estuvieron con ella, saben, mis hijos ya están muertos. Y si yo volviera a tener hijos, ustedes esperarían por mis hijos crecer para convertirlas en sus mujeres. Déjenme, váyanse, déjenme.
Se llenó de amargura y entonces una se fue, pero Ruth se quedó. Y Ruth dijo, póngame en pantalla por favor ahí la letra. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje. No me apartaré de ti, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré. Donde quiera que vivieres, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Allí podemos ver un acto poderoso, un acto jurídico. Ella hizo primeramente ¿qué? La declaración jurídica de un pacto con Dios en el corazón, con aquella mujer que le había demostrado. Había sido su cobertura durante muchísimos años. A la cual ella dijo, no, ese ministerio que tú tienes, yo quiero quedarme contigo. No importa que te hayan dejado, yo me quiero quedar contigo. Y él le dijo, oye, no, mejor que no, porque, oye, Dios tiene planes mejores para ti. Y uno de los principios de esto, vemos que Ruth la Moabita amó tanto a Noemí, hizo un pacto y renunció a todos sus dioses y creencias. Ahí asumió la identidad o ciudadanía israelita. Fue injertada en el tronco de Israel a través de ¿quién? A través de Noemí, en un pacto. Pero ella necesitaba no solamente un pacto, necesitaba que alguien la redimiera. Y para eso vino Booz. Como su pariente más cercano no quiso redimirla, él dijo, yo la redimo. Y la redimió con un zapato. ¿Sabes qué significa redimir con un zapato? Pagar la deuda de lo que era propiedad de Ruth, que había perdido, porque su marido había muerto. Al ser redimida por un pariente, ella entró nuevamente a ser poseedora de todos sus bienes. Fue restituida, aún siendo moabita. Ejerció su ciudadanía y sus derechos. ¿Sabe? Cuando yo no formo parte de un ministerio, no me siento parte de un ministerio, o me siento que fui obligado a aceptar algo, tengo un problema. ¿Sabe? Yo como pastor, como profeta, como líder, adorador, cuando yo lucho con el llamado, van a pasar dos cosas. El tiempo no para. El tiempo es... El tiempo no para. Tu llamado se consume. Si en el tiempo de gracia por tu llamado tú no haces nada, sigue sonando el reloj. Y cuando se te acaba tu tiempo, eres arrancado y cortado para que otro ocupe tu lugar. Así que los que tienen llamado, préstenle atención al privilegio que han recibido. La Biblia enseña que los gentiles son por naturaleza olivos silvestres, injertados contra naturaleza. O sea, ¿a quién se le ocurre sembrar una mata en otra mata para que la mata lo sustente? Esa es la tecnología del injerto. Que aunque nosotros éramos silvestres, venimos a ser añadidos a un pueblo de pacto que tiene promesas hechas a Abraham, el padre de la fe. Y por la fe entramos a ser o a formar parte de esa ciudadanía del cielo. Ahora, y aunque no pertenecen al mismo árbol, tienen la misma naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios vino a salvar la humanidad a través de Jesucristo. Pero primero vino a los hebreos para mostrarles la salvación que venía en cumplimiento a las palabras del padre Abraham. Gálatas capítulo 3, verso 28-29 dice, ya ahora no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Yo necesito una iglesia entendida de estos principios. Usted está aquí porque alguien le predicó y usted le creyó a la predicación del evangelio. Pero eso es para salvación y vida eterna. Ahora usted necesita adquirir la ciudadanía del reino. Saber quién es usted en el reino. Y saber que tiene derecho a ministerios, a dones, a llamado, a la revelación.
No, pasar 20 años en una iglesia siendo simplemente un hermanito allí. Y algunos se quejan, pero que el apóstol no me mira. No, yo no lo miro, no. ¿Y usted? Yo llegué a una iglesia muy grande. Y allí me predicaron en un momento de angustia. Le creí a Dios con mi corazón. Se me olvidaron todos los problemas. Comencé a caminar y Dios me habló sin conocer mucho. Y me dijo lo que Él quería de mí. Le estaba diciendo a una rama que no pertenecía a aquel ministerio, a una rama que no pertenecía a nada, no tenía ningún lugar dentro del tronco. Me dijo, ¿sabes qué? Te escogí para llevarte a las naciones de la tierra. Te escogí para sacar un pueblo de ti. Te escogí. Y nunca me he luchado con Dios porque me llamó a mí a ser pastor. Yo no puedo decir, yo no quiero ser pastor. No. Mire, cuando uno es promovido a pastor, es una promoción. Dígalo conmigo, promoción. Cuando usted ha subido a un altar, es una promoción. Cuando usted ha subido a ser miembro del equipo de servidores, es una promoción. Usted tiene que disfrutarse ese negocio. Porque cuando usted es ungido como pastor, inmediatamente le ponen un par de ángeles a los lados. ¿Para dónde te van a ellos? Y cuando Dios me llamó, todas aquellas promesas que me hizo, aunque era un árbol pequeño, el árbol tenía una naturaleza apostólica. Y el día que Dios me llamó a ser pastor, era el primer corte de promoción. Me iba a quitar algunas cositas que me iban a impedir crecer. Y me las quitó y creció. Cuando llegó el momento de ser apóstol, Dios comenzó a hablarme, a decirme las cosas. Y yo no conocíamos nada de eso. No se manejaban en el siglo pasado. Y empezó después a hablármelo en público, delante de gente que tampoco sabía, pero eran pastores viejos. Y ahí vino la promoción. Ahora, en Isaías 54, versos 7 al 8 dice: por un breve momento te abandoné, Dios hablándole a Israel, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová tu Redentor. Durante más de 2000 años Israel desapareció de la faz de la tierra. Por un momento, dice el Señor, por un momento te dejé, por un momento te tuve que soltar, pero te voy a recoger por mi misericordia en su momento. Eso pasó en 1948. En el Antiguo Testamento la vid representa al pueblo de Israel, que es amado y protegido por Dios, pero que por su continua testarudez y desobediencia se convirtió en una vid salvaje, que no solo producía uvas amargas, y a pesar de persistir en la dureza de su corazón y la incredulidad, la Biblia dice que Dios los injertará de nuevo. Romanos 11:23 dice: y aún ellos, vienen los israelitas, que a los suyos vino, mas no le recibieron y los crucificaron, dice el apóstol Pedro allá en capítulo 2 de los Hechos. Dice: aunque permanecieron en incredulidad, serán injertados pues, poderoso es Dios que los volverá a injertar. ¿Dónde? En lo que ellos son, el pueblo de Dios. Cuando yo no tengo edificación, yo no leo la palabra, ¿cómo yo puedo entender un apóstol, un profeta, aún ni siquiera un pastor como los que tenemos, que tienen buena palabra? Porque uno los puede regañar, se siente regañado, pero son buenos pastores. Y tienen que ser buenos. Gracias por el amén. Oye, los estoy alabando. ¿Sabe por qué son buenos? Porque salieron de aquí. Usted no los parió, otros son los parí yo. Ahora, ahí vienen negritos, blanquitos, gorditos, feos, flacos, cabezones. Bueno, hay de todo un poco. Pero nacieron de aquí, del tronco. Y fueron insertados, aunque eran uvas silvestres, insertados en el tronco para que reciban de aquí el nutrimento para dar el fruto como ministerio apostólico. ¿Den un aplauso al Señor? Un día me llevaron a una casa. Y mira apóstol, esa mata de higo y la de lechoso nos dan fruto, están echando pura flor.
órale. Y yo fui y le oré. Y le dije, ¿sabes, mata lechosa? A ti nadie te sembró en este lugar. Pero tu naturaleza es echar lechosa y sabrosa. Si tú en un mes no me das una lechosa, te corto. Porque a ti nadie te sembró, tú naciste sola. Y así se lo dije a la mata de higos. Mi esposa le gustan los higos. Y a los pájaros también. En un mes tienen que haber higos y lechosa. A la semana había una lechosita así, unas flores. Y la mata de higos no echaba nada. Y le llegué. Ay, se cayó una lechosita pequeña. A la segunda semana le llegué ya. Te dije que tú naciste sola. Si tú no me das la lechosa de aquí en un mes, te voy a cortar. Porque tú decidiste crecer aquí. Y los pájaros quieren comer higo. Al mes tenía una de las lechosas más exquisitas que me haya podido comer. Y los higos eran así, que tuvieron que taparlo porque los pájaros, con bolsas de papel, porque los pájaros se los querían comer. Aún estando tapadas con una bolsa de papel, los pájaros querían comer higos porque sabían que esa mata echó higo. Así es la palabra, mi apóstol. Cuando nosotros ungimos a alguien, lo que a usted se le soltó es para toda la vida. Le guste a usted o no le guste. Porque Jesús dice, ustedes no me escogieron a mí. Yo los encontré a ustedes por allí y los metí para adentro para que me sirvan. Aló. Ahora, Romanos 11:23, voy terminando por eso, pero ellos aún en su incredulidad, los hebreos permanecieron incrédulos, por eso Dios pasaron todas las cosas que pasaron, por cabezones, por un pueblo de duro servicio. Ahora, las promesas de Dios son en el sí y el amén, lo cual significa que Dios no ha desechado a Israel, no, simplemente que para dar cumplimiento a sus palabras, por ejemplo, la semana 70 profetizada por el profeta Daniel, Dios tuvo que apartar porque el pacto de la ley y la gracia no son congruentes. Y ha introducido a la iglesia en el periodo de la gracia, porque sabe que a Dios le ha llevado 7 dispensaciones. Porque cuando el hombre pecó en el jardín de Edén, fue desechado. Y le ha llevado 7 dispensaciones a Dios de devolverle al hombre su posición. Y han pasado ya, pues ya cumplieron 2000 años, los primeros 6 periodos de restauración para el ser humano. El último será en el milenio, donde iremos a disfrutar. Yo quiero estar allá en el cielo para siempre y hago lo posible para irme, señores, no para quedarme aquí. Yo me quiero ir. Yo no me quiero quedar aquí, hermano, porque el que se quede aquí, mire, el destino es horrible. Las promesas de Dios son en el sí y el amén, en lo cual significa que Dios no ha desechado a Israel ni a la iglesia ha sustituido a Israel. La iglesia nunca ha sustituido en el pacto, no. Simplemente que la dispensación de restauración, según Hechos capítulo 2, versos 16 en adelante, en los tiempos de restauración, y los cielos retienen a Cristo hasta que se cumpla la restauración de todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Y por eso los cielos retienen a Cristo todavía, porque no se ha cumplido esa restauración. Pero ya hay 2000 años, 2020 años desde que Jesucristo resucitó. Ahora, hay 2 pueblos, los judíos y los gentiles, unidos en un tronco llamado Israel, que ahora sí existe Israel, a través de Cristo, como un pueblo que no era pueblo, porque de 2 hizo uno, un solo pueblo, el pueblo de Dios, que es el que va a ir a las bodas del Cordero, y de ahí nos vamos para la eternidad. ¿Cuántos quieren estar? Ay, de este lado como que no se va nadie, hermano. Aquí no hubo ni un ayayay, nada. No sé para qué viene una iglesia, ¿ves? Mira, el infierno no es un lugar bueno para ir. Oh, como decía el pastor Gigi, el escape por su vida hoy. Este es el tiempo de oportunidad de volver a reconciliarse con el Señor. Cuando Jesús vino a buscar a los suyos, los judíos, estos lo rechazaron. Por eso se abrió una ventana de oportunidad a los gentiles. Un pueblo que no lo rechazó, más bien le aceptaron.
Y esto muestra la realidad espiritual que significa ser injertado. Dios nos injertó un periodo de 2000 años y hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles, todavía Dios seguirá insertando gente en ese tronco, porque ya se fue restaurado Israel. ¿Qué dijo Jesús? Hablándole a sus discípulos: yo soy la vid verdadera, vosotros son los pámpanos. Escúcheme, liderazgo, pastores, adoradores, servidores. Jesús dice: yo soy la vid, yo soy el tronco, yo soy la vid verdadera. Los pámpanos, ustedes son los pámpanos. Y el que permanece en mí, mientras yo permanezca allí, no sea desgajado, tengo que dar fruto. Porque esa vid produce todos los nutrientes necesarios para el crecimiento, para todo. Y yo en él, que permanece en mí. Este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego y arderá. La vid es una planta que produce uvas, pero también muchas ramas pámpano, que requiere un constante trabajo del labrador. Amén. Por eso usted ve que el profeta también le suelta cada gatillazo a pastores, a líderes, a adoradores, a las mujeres, a los hombres, igual que yo también con los míos. Estamos tratando de podar, de quitarle el lastre para que crezcan. ¿Por qué perder tantos años de nuestra vida siendo cristianos mediocres? Es inconcebible. Usted sabe más de apostólico que yo cuando Dios me llamó hace cualquier cantidad de años atrás. Ahora, a pesar de que éramos unas ramas silvestres, ahora formamos parte del tronco Israel, que representa la rama natural de nuestro gentilicio. Porque todas las promesas fueron hechas a Abraham, no a los gentiles. Y el Señor dijo: en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero la rama natural, Israel, por haber rechazado al Mesías, perseguir a los cristianos, toda una serie de cosas que pasaron, como lo hacía el apóstol Pablo, por ejemplo, fue desgajada. Durante 2000 años Israel no apareció en el mapa del mundo por su incredulidad, rechazar al Mesías. Por eso Jesús, hermano, ha venido a ser piedra de tropiezo para los judíos. Piedra de tropiezo. Y la salvación para los gentiles. Wow, mire qué paradoja. Piedra de tropiezo para los gentiles, para los judíos. ¿Por qué? Porque Dios durante 2000 años, 2022 años, ha trabajado con los judíos como pueblo, como personas, a nivel personal, mas no como nación. Cuando la iglesia sea raptada, Dios tratará a los judíos como nación nuevamente, pero estará el anticristo. Serán los días de la gran tribulación. Serán los días de mayor angustia, como lo dice la Biblia, la angustia de Jacob. Y el Señor dice en Mateo 24 que si esos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Preparémonos para irnos en el rapto. Nadie que esté sentado así, no, cuando llega el trompetazo, en un abrir y cerrar de ojos. Haga así un momentico. Ya, no, una sola, así. Listo. Ahí hay milésimas, millonésimas de segundos. En un abrir y cerrar de ojos. Sobrará tiempo. Yo vine a los caminos del Señor cuando Dios me llamó para descubrir que lo que Él me dio no se lo dio a nadie. Que lo que Dios me dio no se lo ha dado sino a gente que le ha creído a Dios. Cuando Dios te dice: fúndame un ministerio, ahí tienes una chequera con millones de dólares y locales y sillas. Ese no fue mi caso y no es el caso de nadie. Me dejaron huérfano el primer día, sino la primera semana. He lidiado con mucha adversidad.
Pero nunca el dinero ha sido el problema. El problema ha sido cuando yo y mi esposa tuvimos que delegar funciones a ramas que no han querido producir y siguen chupándose la savia, chupando los nutrientes, pero no producen nada. Jesús vino a ser piedra de tropiezo para judíos y salvación para los gentiles. Y los gentiles nosotros provocamos a hacerlo los judíos. Yo tuve muchos años con judíos mesiánicos. Sé lo que significa predicarle a los judíos. He tomado Shabbat, comido pan de Shabbat con esta gente. He escuchado las profecías dadas al pueblo de Israel a través del Mesías, Yeshua, Hamashiach, como lo llaman ellos. Hoy nos quieren vender un mesianismo con un Yahweh, un Jehová. No, hermano, el que nos salvó, no. El que nos salvó no se llama Yeshua, se llama Jesucristo. Y el que va a venir no es Yeshua, es Jesús, como rey triunfante. Para los judíos, como no lo recibieron, han tenido que esperar 2000 años para cerrarse el Antiguo Testamento. O sea, la semana 70 de Daniel, que es la semana, allá los que lean el capítulo 9 en adelante de Daniel. Lean Apocalipsis a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 20, para que puedan entender los fenómenos que estamos viviendo. Hermano, fíjese, hacer una salvedad que hay un peligro real de una guerra nuclear por causa de Rusia y Ucrania. Si usted no ha leído Mateo 24, Mateo 25, no entiende Daniel, no sabe que por primera vez en la historia del mundo, la gran tribulación, el rapto de la iglesia, las guerras. Yo escuchaba en esto de un profeta que ha profetizado los más grandes desastres en muchas naciones. Y el año pasado, él profetizó sobre la guerra, esta guerra. Y en enero del año pasado decía, veo que una nación quiere apoderarse por medio de la guerra de unos territorios que los quieren anexar. Ahí está el video exacto, enero 2021. Ahora en agosto, finalizando agosto, volvió a recordar la profecía. Yo busqué el video y verdad. Él ha pronosticado los terremotos más terribles de Haití, 9 y algo, el de Chile, 9 también, el tsunami que hubo, que tocó al mundo entero. Y está diciendo, va a venir un terremoto tan grande que va a sacudir toda la tierra. Debe cumplirse entonces lo que dice el profeta Isaías, que la tierra temblará como borracho. Entonces, hermano, el Señor nos está diciendo, fuimos ramas estériles que a lo mejor simplemente estábamos ahí sembradas en la tierra y no producíamos, pero Él nos escogió. Tú me sirves, tú me sirves, tú me sirves y tú me sirves. Ahora, como aquí hay espacio en esta vid, y algo que se hacía con el olivo era que el olivo tenía que crecer hacia arriba y permitir que el sol descendiera sobre las otras ramas para que pudiesen producir. Y eso es lo que está haciendo Dios en este tiempo. ¿Sabe? Yo no sé el precio que se pague para estar en un avivamiento. Créame que no lo sé. Pero ¿sabe, pastores? Dios me escogió para este tiempo. Aún a mi edad, el Señor me ha ido hablando de que me reservó para este tiempo. Yo lo decía al apóstol, ahorita donde estuvimos ahí en el Congreso. Porque ellos están visualizando el avivamiento mundial y la cantidad de promesas. Venezuela fue el punto focal de todo. De la gran bendición que viene sobre Venezuela y cómo Dios ha ido poco a poco ordenando todo para que Venezuela pueda cumplir el propósito. Yo quiero estar en ese avivamiento. Yo no sé usted, yo no sé el precio que se pueda pagar. No sé el precio que se pueda pagar para estar en ese avivamiento. Pero las ramas que fueron injertadas en el tronco tienen que querer dar fruto. Porque si una rama que era natural fue llamada para formar parte de este tronco de esta casa apostólica, usted no puede titubear. Señor, no sé cómo se hace.
Pedro trató de salvar a Jesús y le cortó la cabeza a Malco. Se llama Malco, no Marcos, Malco. A Malco. Y Jesús le dijo, pues ya va, hermano. Y le puso usted. Ese es un milagro extraordinario del que poco se habla. Incline su rostro. Dios nos está diciendo en Romanos 11:24, porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza, un olivo silvestre del mundo, y contra naturaleza, porque no eras de descendencia judía y no tenías la misma naturaleza necesaria e imprescindible para hacer un buen injerto, aún así el Señor hizo que ese tronco pudiese aceptarte como un injerto para darte la vida y hacerte producir lo que ese tronco produce, el fruto. Pablo enseña que cuál era nuestra naturaleza, olivo silvestre, pecadores. Y aunque no descendientes de Abraham, una vez que aceptamos a Cristo, somos injertados en el árbol que es Israel, lo cual nos hace acceso a todas las bendiciones del pacto abrámico. Pero tenemos que darle el fruto a Dios de este tiempo, que no se lo dieron los judíos. Fuimos injertados para dar mucho fruto, pero llegado el momento, Israel, que fue desechada, volverá a ser injertada al tronco. Y eso pasó en 1945. Si vosotros sois de Cristo, dice Gálatas 3:29. Si vosotros, o sea, nosotros, las ramas silvestres, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora fuimos ramas injertadas que no teníamos naturaleza hebrea ni teníamos ningún derecho. El viñador nos colocó en un lugar, desgajó ramas que no querían producir, que eran naturales, las quitó para insertarnos a nosotros y darnos la oportunidad. Dios llamó a sacerdotes, Dios llamó a mucha gente en Israel para que les sirviera. Jesús llamó a apóstoles que eran judíos, llamó a prosélitos, pero ahora nos llamó a nosotros para hacer celo, tropiezo en Cristo Jesús para un pueblo que no era pueblo, para que se sientan celosos de nosotros. Somos herederos según Abraham en la promesa. En su plan eterno Dios previó que tanto israelitas como gentiles tuvieran acceso a la herencia eterna prometida a Abraham. En ti serán benditas las naciones de la tierra. Eso es lo que estamos heredando, es lo que estamos disfrutando, pero únicamente a través de la gracia en Jesucristo. Y por tanto un día los judíos, como nación entera, se darán cuenta de su endurecimiento, como dice Romanos 11. Y cuando la plenitud de los gentiles, o sea, cuando ya todos los que han de ser salvos, se completa el número, que hayan entrado al reino, cuando ya la iglesia sea raptada, entonces Dios nuevamente pondrá su atención sobre Israel. Es el cumplimiento de la semana 70 de Daniel, que como pueblo estuvieron durante 2000 años Dios trabajando con ellos como personas. Volverán a ser incluidos como pueblo de Dios, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, tampoco nos perdonarán a nosotros. Si nosotros no queremos ser las ramas productivas, y si Dios no perdonó a Israel, ¿cuánto yo más? Si no quiero servirle como en el ministerio que Dios me llamó. Si sigo luchando con el ministerio, con mi llamado, sigo allí peleando, entonces está en peligro de ser arrancado y ahí ser puesto otro en tu lugar. Jesús nos enseñó que busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia, pues su sangre bendita nos hizo libres de pecado y nos otorgó la oportunidad para ser injertados en las ramas naturales. Aleluya, póngase de pie. Fíjese algo. Fíjese la gravedad de esto. Pastores, los que han sido apartados,
adoradores, servidores, pueblo en general. Mire la gravedad de esto. La realidad espiritual de las ramas insertadas y las ramas cortadas, de las ramas silvestres y las ramas naturales. ¿Cuántos pastores y adoradores, escúcheme bien, cuántos pastores y adoradores fueron desgajados porque no quisieron cumplir con su asignación? Póngame atención, por favor, porque es aquí donde está lo grave. ¿Cuántos adoradores han muerto? ¿Cuántos pastores fueron diezmados en esta pandemia? ¿Cuántos hombres de Dios y mujeres de Dios y adoradores y servidores fueron arrancados de esta tierra, cortados de esta tierra, desgajados, porque no quisieron cumplir con su asignación, no respetaron su asignación? ¿Sabes cuántos dejaron pasar su mejor temporada? Los mejores años de su juventud. Cuando Dios te llamó a ser pastor o líder o adorador, o te llamó a ser un creyente, te llamó en el mejor momento de tu vida. Muchos han dejado pasar eso porque piensan que con Dios se juega. ¿Cuántos dejaron pasar su mejor temporada? ¿Cuántos usurparon funciones en las iglesias y los ministerios? ¿Cuántos usurparon labores pastorales? ¿Cuántos pasaron por los altares y destruyeron los altares? ¿Cuántos destruyeron familias? ¿Cuántos lo único que buscaron fue el dinero de la gente? ¿Cuántos? ¿Cuántas hojas secas están en el tronco principal que hay que arrancarlas? Porque en esa temporada de frutos no dieron fruto. ¿Cuántos? ¿Cuántos eran ramas silvestres que Dios tuvo que llamar brujos, santeros, borrachos, asesinos, gente en las drogas, gente que no servía para nada? Fueron traídos, convocados por el Espíritu para este tiempo, para ser injertados en los ministerios como buen testimonio, para mostrar la misericordia de Dios, que aunque eran silvestres, fueron llamados a formar parte de la rama, del tronco natural. Por eso vemos los ministerios cuando Dios trae gente que allá afuera fueron gente despreciada, pero Él les dio la oportunidad, porque Él sabía que eran ramas silvestres, que no servían, que no daban frutos, porque necesitaban salir de esa tierra donde estaban sembrados y quedaron insertados en el tronco que Él quería. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos formaron parte de otros pactos con otros ministerios? Como fui yo, que fui llevado a otros ministerios para poder dar el fruto que Dios quería. Y mis primeros frutos fueron ustedes, pastores. Fueron mis primeros frutos. Aunque una tuvo que ser cortada, pero antes de eso vino una palabra de sustitución, la declaración del cielo sobre el fruto que dejó. Eso es bonito. ¿Cuántos han sido injertados en el árbol para ser beneficiados de los beneficios, valga la redundancia, de los nutrientes del árbol? No porque usted lo merezca, sino que eras una rama silvestre y Dios te llamó y te convocó para este tiempo, para estar conectado a este árbol. Es un árbol que el Señor le puso nombre. No fue algo que yo quise hacer. ¿Cuántos? ¿Cuántas de estas ramas que tuvieron aquí hoy están en el fuego por malos siervos? Y serán arrancados, echados al fuego.
porque han hecho daño a este ministerio. ¿Cuántos? ¿Cuántas ramas que fueron insertadas no dieron fruto y no sirven? ¿Cuántos? Han sido traídos a conectarse con la vid verdadera y producir el fruto. Nuevas ramas saldrán del tallo. Nuevas ramas saldrán del tronco. Pero otras necesitan ser injertadas porque Dios acelera los tiempos y el injerto hace que lo que no produjo una temporada produzca la siguiente temporada. Así de rápido. Como dice Amós 9:13. ¿Cuántos? ¿Cuántos están en un tiempo a ser arrancados? Porque no dan fruto. Es tiempo que Dios va a colocar nuevos injertos, las nuevas vides, para que den el fruto. ¿Saben? 20 años, 5 años, 1 año en Cristo es mucho tiempo para no producir fruto. Yo pasé mis primeros días en una silla aprendiendo y de repente Dios movió el compastor. Me levantaron de la mano y me dijeron: ya es tiempo que aprendas porque has comido mucho. Levántate. Hasta el día de hoy han pasado muchos años. ¿Sabe qué bonito cuando Dios te dice: a través de ti quiero traer un pueblo que no existe? Escúcheme bien, pastor, lo que les voy a decir. Los futuros pastores, adoradores. Si usted, escúcheme bien, no acepta el llamado, jamás el fruto, los ministerios, los dones, los llamados, los nuevos creyentes, ministerios celulares, dones ministeriales, no podrán ver luz. Y usted será arrancado y cortado porque no sirvió para el propósito. Estamos en un tiempo, iglesia, donde muchos hicieron pactos con Dios para servirle. Muchos hicieron pactos con Dios para darle cosas financieras y no lo cumplieron. Y piensa que Dios se le olvidó. ¿A cuánto la profeta duró años diciéndole cosas para corregirles, para que volvieran a ser parte del tallo, y no han querido? Es tiempo que el ministerio vea que cuando venga el dueño de la obra diga: wow, tu higuera todavía está verde y no tiene frutos. No, Señor, dame un año más. No, ya, yo pedí un año más y han pasado unos cuantos años. Y hay unas cuantas higueras llenas de puro monte, pura hoja, pero no producen ni flor. Y resulta ser que este es el tiempo de promoción para nuevos ministerios. Dar a luz hijos espirituales. De esta rama deben salir pámpanos. Porque nos nutrimos ¿de qué? Del árbol, del olivo principal, de la vid verdadera. Pero es tiempo que Dios quiere traer, injertar olivos silvestres que tienen buena calidad, tienen todo el potencial, pero están sembrados en tierra incorrecta. El que tiene el ojo, que es el labrador, toma los mejores brotes, les hace la incisión y los enclava. Ahí hay la conexión de vida, los ajusta y comienzan a dar fruto. Porque la rama tiene vitalidad. Y saldrán los mugrones. Por eso hay tiempo de sacar los mugrones también. Se poda el mugrón, que es donde está el árbol. Se poda, se le quitan muchas raíces que no sirven. Y ahí nace, ahí se clava entonces ¿qué? El nuevo tallo en el mugrón. Cada uno de nosotros fuimos llamados a hacer algo para Cristo. Todos ustedes. Unos para evangelizar, otros para orar, para hacer algo para Dios. ¿Por qué dejar pasar nuestro tiempo, nuestra mejor temporada?
La temporada del fruto. ¿Cuántos se quedaron en la temporada de la pura flor y flor, pero no carburan? Aleluya. Hemos comenzado una restauración que comenzó 12 años después. Hay una visitación de Dios que comenzó hace 2-3 meses. Y seguirá. Porque lo que Dios dijo que va a ser este tronco. Dice, este tronco necesita que sean quitadas, arrancadas ramas que no funcionan. El Señor las quitará. No soy yo. Es el Señor. Hay una generación de jóvenes de que eran niños hace 12 años. Pero Dios ha comenzado una restauración. ¿Sabe qué bonito es cuando uno ve en su propia vida la mano de Dios actuar? Padre, te doy gracias por los que fueron injertados en este tronco de esta casa apostólica. Gracias que a pesar de que muchos nos hicieron daño, tuvimos que aprender la lección. Y aunque hirieron nuestros corazones, hemos seguido adelante y tú te has encargado de cerrar las cicatrices y sanarle el corazón. Mira los tiempos por venir. Mira los ministerios que están por ser relanzados. Este es el tiempo de nuestra mejor temporada. Esta es la temporada del fruto. Este es el tiempo de cosechar lo que hemos sembrado a lo largo de años. Este es tiempo de ver ministerios crecer y desarrollarse. Ver a través de pastores, danzarines, danza, mujeres, ver cumplidas las promesas que Dios me hizo hace muchos años cuando simplemente era una rama silvestre. Agradezco a Dios al haberme escogido entre mi familia, porque yo soy un José. Y José significa rama frondosa. Es inaceptable que gente que esté conmigo de años no hayan crecido espiritualmente, sigan siendo la misma gente llena de problemas y circunstancias. Donde sus familias no se han arreglado, sus maridos, muchas mujeres solas porque los maridos no vienen porque son mal ejemplo. Nuestros hijos no tienen que comerse las uvas verdes. Yo he trabajado muchos años para que mi hija no se comiera el pan duro que yo comí, ni el agua que yo tragué. Yo he pagado el precio. Como apóstoles hemos pagado el precio. Porque si yo soy el tronco y soy fructuoso, las ramas también deben ser fructuosas. Padre, te doy gracias por este tiempo que sigue adelante, en esta visitación. Seguiremos viendo, Señor. Este es el tiempo de cosecha de todas aquellas cosas que fueron habladas y sembradas hace varios años. Pero tú has comenzado a limpiar tu era y a quitar ramas que no estaban produciendo. Algunas se cayeron solas. Pero no nos olvidemos que fuimos ramas silvestres y fuimos injertados en un tronco como ramas que, aunque teníamos la misma naturaleza y oportunidades, tenemos que dar fruto, porque si no seremos arrancados y echados al fuego. Padre, bendigo cada ministerio, los dones espirituales que nos ha dado la generación que viene levantándose y los que vendrán a causa de esta reforma y a causa de esta visitación. Pues así están siendo quitados todas esas cosas. Gracias por la autoridad que nos has entregado en este nuevo tiempo. En el poderoso nombre de Jesús, Señor. Amén. Y a meter un aplauso, Jesucristo.